de alegría el poder nuevamente en este maravilloso sábado poder estar en contacto con esta hermosa iglesia de West Hollywood y saber de que Dios tiene motivos muy grandes y propósitos para cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias. Gracias por esta hermosa invitación. ¿A cuántos de ustedes les gusta renovar? Levanten la mano. ¿A cuántos de ustedes les gusta hacer alguna renovación? Eso. Yo digo que desde que no nos renueva a nosotros, ¿verdad que sí? Así que hoy vamos a aprender algo de la renovación, renovar. Miren, a nosotros nos gusta renovar la casa, ¿verdad que sí? A nuestras esposas les gusta que la cocina esté bien bonita, renovar la cocina. Por ella fuera, hemos dicho, cambiábamos todo lo que hay en la cocina y todo nuevo, ¿verdad que sí? Que los baños tienen que ser bonitos, todo en nuestras casas tiene que ser nuevo. A tal punto que miramos el ropero, nuestro armario y también queremos, es hora de renovar. Este nuevo año voy a renovar mi armario, ¿verdad que sí? Son cosas que a nosotros nos gusta hacer, renovar. Pero la renovación de hoy, que vamos a aprender hoy, es una renovación totalmente diferente. Quiero darle un saludo especial a mi hermana Cristina Patricia, que está con nosotros. Yo la invité para que estuviese también en contacto con mis hermanos de Miami, la iglesia en Miami, la iglesia de West Hollywood. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entender qué es lo que Él quiere que renovemos en este momento. Señor, te damos gracias porque hoy aprenderemos lo que cada uno de nosotros debemos renovar. Pedimos, Señor, de que nos dé la sabiduría y al abrir tu palabra, seas tú quien nos hable a través de ella. En Cristo Jesús. Amén. La lectura de hoy tiene algo muy interesante, ¿verdad? Nuestra hermana nos leyó la lectura que encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Yo quiero que ustedes la tengan ahí. Romanos capítulo 12, versículo 1 y dice, así que, ese así que es como si Pablo nos estuviera diciendo a nosotros, a ver, presten atención lo que les voy a decir, dice Pablo. Pilas, ojo, dijo una profesora, ojo, pestaña y ceja, a lo que les voy a decir. Ojo, pestaña y ceja, ¿verdad? Así que Pablo les dice, así que, hermanos, no le está diciendo a uno solo, le está diciendo a cuántos, a muchos les está diciendo, a todos les está diciendo. Yo les ruego, mira hasta dónde llega Pablo, ¿verdad? Rogarnos. Es decir, que cuando alguien ruega es porque hay una ¿qué? Necesidad, una necesidad. Y él dice, yo les ruego por las misericordias de Dios. Qué cosa tan grande, ¿verdad? Las misericordias de Dios, las bendiciones de Dios, las bondades de Dios, el amor de Dios. Que se presenten ustedes mismos, ojo, no a través del pastor, no es que el pastor venga y los presente, venga señora, aquí le traigo a este hermano, a la hermana Rita, venga, eche el ojito, mi señor, mire, aquí la tengo, para que la mires. No, Pablo está diciendo que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a ¿quién? A Dios. Pablo llama la atención a la iglesia porque hay una necesidad presente en el momento. Y déjenme decirles, mis queridos hermanos, que en este momento nuestra iglesia, nuestro mundo, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra vida está pasando por una necesidad. Y es una necesidad de renovación. De renovación. Renovación la podemos denominar la acción y efecto de renovar. La palabra proviene del latín renovatio, renovationis. Y renovación también puede referirse a varias cosas, es decir, a hacer algo que parezca como nuevo, ¿verdad? Al restablecimiento de una cosa
que se había interrumpido al cambio o sustitución de una cosa por otra. Es decir, cambiar algo viejo por algo nuevo, ¿verdad? Por algo que ya no queremos usar, pongamos algo nuevo. Por algo que ya pasó, vamos a tener algo nuevo, más actualizado. ¿Sí? Es la acción de volver a dar validez a un documento. Cuando se nos vence la licencia de conducción, ¿qué tenemos que hacer? Pues para no sufrir esos percances, ¿verdad que sí? De que nos van a colocar una multa y nos digan, su licencia se venció. Ah, entonces tengo que estar pendiente. Yo tengo que renovar mi licencia. Aquí en Colombia, cada año tenemos que renovar, hay dos cosas que tenemos que renovar. El SOAT, que es un seguro contra riesgo, contra las terceras personas, y también una revisión tecnomecánica del vehículo. Entonces, cada año debemos renovar ese asunto. Por ejemplo, a mí me toca en el mes de noviembre y diciembre renovar esos dos documentos. Tengo que estar pendientes. Y usted en el año está pendiente, ¿verdad? Octubre, uy, tengo que renovar. En noviembre tengo que renovar eso. En diciembre tengo que renovar la otra. Así como nosotros estamos pendientes de hacer una renovación de algo, ¿cuánto más nosotros debemos estar atentos y pendientes de renovar nuestras vidas a Cristo Jesús? Tengo planeado hacer un viaje a Estados Unidos. Y de hecho, pues uno debe mirar siempre la visa, ¿verdad que sí? Que la visa esté a tiempo, al día, para poder viajar y poder entrar sin ningún inconveniente. Nosotros debemos hacer una renovación. Ahora, quiero decirles a todos que Dios desea que la iglesia sea renovada y transformada. Pero cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando del edificio, ¿verdad? No estamos hablando de la construcción, estamos hablando de aquellos que son los que conforman ¿quién? La iglesia como tal. Es decir, mi hermano, usted y yo somos la iglesia. Somos quienes conformamos la iglesia. Somos los que estamos dentro de la iglesia. Somos los que hacemos y experimentamos las bendiciones que llegan a la iglesia también. Pero para la renovación existe un secreto. Y ese secreto quiero que nosotros lo investiguemos hoy. Vamos a analizar cuál es el secreto. Hay dos respuestas claras para esta pregunta. Y vamos a analizar cuáles son. Yo quiero invitarles a ustedes que me acompañen a mirarlas. Son dos secretos que nos pide o que vamos a analizar a través de este versículo. El primer secreto, si quiere anótelo, que encontramos en este versículo, es la entrega a Dios. ¿Cuál es el secreto? La entrega ¿a quién? A Dios. ¿Verdad que sí? Familia Neri, ¿verdad? Es el primer secreto, ¿verdad? La entrega a Dios. Así que la palabra clave para una renovación espiritual en la vida del cristiano es entrega. Una entrega. Y es la misma palabra, mi querido hermano, que se traduce en Romanos 12:1, cuando dice cómo presentar. Esa es la primera palabra, presentar. Presentarnos. Pablo abre este capítulo y lo abre con este versículo. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten, que se entreguen a Dios, que se entreguen ustedes mismos a Dios, que se presenten a Dios. En esta palabra describe presentación de una ofrenda en el sistema de sacrificio del templo. ¿Recuerdan ustedes cuando en el antiguo Israel, cuando Dios mandó a levantar el santuario, ¿verdad? Que para él habitar en medio de su pueblo, y una de las maneras que Dios iba a mostrar ese amor y esa misericordia, esa oportunidad a su pueblo, era a través de un ¿qué? De un sacrificio, ¿verdad? Y el penitente debía escoger el mejor cordero, un cordero sin problemas, sin defectos, sin nada de eso, y presentarlo a nuestro Dios. Así que él debía presentar esa ofrenda a Dios para recibir ¿qué? El perdón de sus ¿qué? De sus pecados también. Y a través de este cordero que simbolizaba a Cristo Jesús, estaban sin duda alguna inmersa la misericordia de Dios hacia esa persona.
Presentarse también es un acto de adoración con el cual reconocemos personalmente que pertenecemos a Dios. Es un acto de adoración. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Un acto de adoración. Y me llama la atención esta palabra, mi querido hermano, cuando hablamos de adoración. Nos estamos refiriendo a quién, una adoración a quién, a Dios. Es decir, que esa entrega, esa presentación de nosotros debe ser una adoración completamente excelente y sin manchas hacia Dios. Este mismo, mi querido hermano, es el secreto de la renovación de la vida. Presentarnos como una ofrenda a Dios. Hay un comentario también que quiero compartir con ustedes acerca de este hermoso versículo de Romanos capítulo 12, versículo 1. Y da un pequeño comentario cuando dice, en el sentido de ofrenda, hablamos de una ofrenda viva, como dice Pablo, por oposición a la cruenta. También habla de un verdadero culto, el culto que deben ofrecer, el que se ofrece en espíritu y no con un ceremonial físico en un templo. El culto cristiano conlleva a una conducta santa y una conducta sana. Eso es una entrega a Dios. Eso es presentarnos a Dios. Pero aparte de nosotros entender y comprender que cuando estamos hablando de la entrega a Dios, que es presentarnos como una ofrenda a Dios, hay tres cosas que debemos entender también que están dentro de esta entrega. Y la primera de ellas es que es un acto realista. Un acto como realista. Debe ser verdadero. No debe ser una copia. No debe ser algo ahí más o menos. Mira, hermanos, a Dios no le gusta lo más o menos, ¿verdad? No le gusta. A Dios le gustan las cosas como claras. O eres o no eres. O dices sí o dices no. O me sigues o no me sigues. Como decimos aquí en Colombia, las cosas claras y el chocolate espeso. Así decimos acá. Chocolatico espeso. Bien hecho. Las cosas deben ser así con Dios. Debes tomar, es decir, la mejor decisión para tu vida. Y cuando hablamos de ser un acto realista, quiere decir lo siguiente, es un acto definido. En Romanos capítulo 6, yo quiero que lo busquemos, en Romanos capítulo 6, se presenta el segundo uso de la palabra rendir. Según el idioma original, debe haber un tiempo en la vida cuando nos presentamos a Dios y consideramos que toda nuestra vida pertenece a Él. Debe haber un momento, como acabo de decir, un momento en nuestra vida que debemos decir, es que la vida no me pertenece a mí, la vida le pertenece a quién, yo le pertenezco al Señor. Es decir, Romanos capítulo 6, cuando me habla de esto, miren cómo empieza y aunque es larguito, voy a leerlo de una manera rápida y quiero que ustedes lo sigan también ahí. Dice, entonces, ¿qué diremos? Me gusta esto de Pablo porque Pablo pone a la persona ¿a qué? A pensar, ¿verdad? A razonar, a echar cacumen, como decimos acá, cacumen aquí, a pensar un rato. Y dice, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes, dice Pablo, que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva.
Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él, porque en cuanto a su muerte, murió el pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Miren este versículo, subrayenlo, mire, yo no sé qué va a hacer ahí con su Biblia o en su Biblia, márquelo, remárquelo, no sé, pero miren este versículo que me llamó la atención. Así también ustedes, miren lo que dice, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Una renovación, rendirnos a Dios. Y cuando hablamos también de una entrega realista, es una transferencia de nuestra vida para Él. Una transferencia. Estoy consignando mi vida a Dios. Estoy dejando mi vida a Dios. Es un acto de voluntad. Es un acto de rendición, que usted diga, yo ya no puedo más con esto. Yo no puedo cambiar por sí solo. Yo no puedo hacer que mi vida sea renovada porque yo quiero y bajo mis medios y bajo mis condiciones. No. No soy yo el que debo cambiar. Es Cristo Jesús el que me debe transformar a mi vida. Claramente el Señor dice en su Biblia, sin mí, nada que podéis hacer. Nada. Y también un acto realista enfoca, es un acto de obediencia. Un acto de obediencia. Y siempre doy a conocer este versículo porque me llama mucho la atención y lo encontramos en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 8, versículo 11. Deuteronomio 8:11. Y me gusta esto. ¿Cómo habla Moisés? ¿Cómo esas palabras que el Señor le dijo a Moisés? Él las coloca ahí. Dice, cuídate. Ojo, dice ahí el Señor. Ojo, hermano Jaime. Ojo, hermana Rita. Ojo, familia Vargas. Ojo, familia Neri. Ojo, Patricia. Ojo, Andrea. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate. Obediencia. Y en el capítulo 11, no lo voy a leer, pero le invito a usted a que lo lea, el libro de Deuteronomios, capítulo 11, léase del versículo 1 hasta el versículo 28. Deuteronomio 11, 1 al 28. Y usted va a mirar ahí la grandeza de Jehová. Y el Señor les voy a resaltar unos versículos claves que tengo aquí subrayados. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y el versículo 8 dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis a poseer la tierra la cual vais a pasar. Y el versículo 13 dice, si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, a tu vida. Siempre he dicho, hermanos, que las Sagradas Escrituras
está completamente definida la palabra obediencia. Y si usted va al libro de Génesis, me está hablando a mí de qué? De obediencia. Y si usted va al libro de Apocalipsis, me recalca una vez más que la obediencia. He aquí la paciencia de quienes, de los santos, los que guardan qué? Los mandamientos de Dios y tienen la fe de quién? De Jesús. ¿Está hablando de obediencia? Claramente que sí. Pero el ser humano no le gusta ser ¿qué? Obediente. Ayer precisamente hablaba con una persona y me decía, es que yo no creo que existe Dios. Yo no creo que hay un Dios. No creo. Porque es que nos obligan y nos obligan y nos obligan a hacer las cosas. Y le pregunté, pero ¿por qué no crees que en Dios? ¿Por qué no crees que hay un Dios? Y antecito de cuando empezamos a hablar me decía, yo fui cristiana, guardé eso en mi mente, guardé ese como un archivo ahí, lo dejé ahí metido, ¡pac! Y cuando me decías que yo no creo que existe un Dios, yo no creo que hay un Dios, si hubiera un Dios no estuviera pasando las cosas que pasan. No hay un Dios. Y le dije yo, ¿por qué no crees que hay un Dios? Y me decía, son muchas cosas que me han hecho llegar ahí. Entonces al final le dije, voy a darte mi conclusión a todo lo que tú me estás diciendo. Tú sí crees que hay un Dios. Y tú misma te has dado la respuesta. Hay un Dios, pero has dejado de creerle a ese Dios por todo lo que te ha sucedido. Y saben, mis hermanos, esas son dos cosas que usted debe entender, comprender y experimentar. ¿Cuántos de ustedes creen que hay un Dios? Yo creo que hay un Dios. Amén. Diga amén duro ahí. Amén. Dígalo ahí. Ahora, la otra pregunta. ¿Cuántos le creen a Dios? También, yo le creo a Dios. Y para yo entender y comprender esas dos palabras, esas dos cosas, yo debo experimentar en mi vida a Dios. Miren, Dios hace maravillas. Y yo creo que si ocupáramos, en vez de un sermón de hoy en la mañana, y ocupáramos un día o un sábado donde cada uno de ustedes explique y dé a conocer su experiencia de conocer a Dios, su experiencia de creerle, de estarle creyendo a Dios. Cada uno de ustedes son un sermón vivo para la honra y la gloria de Dios. Mi querido hermano, hay tres cosas que yo les recalco a mis hijos. Estudia la Biblia. Conoce a Dios a través del estudio de la Biblia. Habla con Dios. Ora a Dios. Y testifica de Dios. Háblale a otras personas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tres cosas que nosotros debemos practicar. Y las Sagradas Escrituras, como dice el libro de Romanos capítulo 6, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. La segunda parte que tiene que ver con esa entrega es que es un acto de razonamiento. Y Romanos capítulo 12, versículo 1, que fue nuestra lectura bíblica, nos habla de eso. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable. Así es como se debe adorar. Y en otras versiones dice lo siguiente, en el Romanos capítulo 12, versículo 1, dice de la siguiente manera. Aquí estoy usando mis Biblias. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero ¿qué? Culto. Y en esta versión me dice,
Así es como se debe adorar a Dios. Y cuando adoramos a Dios, y esa parte así es como debe adorarse a Dios, es que sea un culto que racional, como dicen otras versiones, que es vuestro culto racional. Indica la persona que está perdida tiene solamente una naturaleza y es el viejo hombre. No, no el hombre viejo, no, ojo con eso. El viejo hombre, el pasado, el anterior, lo que éramos cuando conocimos a Dios. Porque cuando conocemos a Cristo Jesús, somos ¿qué? Criaturas ¿qué? Nuevas para la honra y la gloria de nuestro Señor. Pero luego sucede algo cuando esta persona nace de nuevo y revive una nueva vida, la vida de Cristo mediante la persona del Espíritu Santo. Ahora tiene la vida propia y la vida de Cristo. Experimenta una lucha entre la carne y el espíritu de esa persona. Y déjame decirle, hermanos, que quienes luchan por lograr el control total de su mente deben preguntarse, ¿a quién escogemos? Y ahí es donde está el secreto de la victoria. ¿A quién escoges tú? Una vez una señora me invitó a almorzar y le dije, pedimos el almuerzo. Aquí en Antioquia, en Medellín, uno de las carnes favoritas de esta zona del país es el cerdo. ¿Sí? El cerdo, por dicho, ese animal reina en cada plato, aquí en Antioquia, aquí en Medellín, toda la cultura paisa. Así que cuando llegamos a almorzar, me dice, ¿qué vas a almorzar? Le dije, lo normal. Vamos a almorzar el arrocito, frijolitos, tajadita, huevito, y una carne. Entonces ella pidió la mismo plato, pero con un chicharrón. Yo le digo ese chicharrón, chicharrón de 100 patas. Es una cosa así de grande, cosa grande eso. Y ella, yo le dije, no, deme pollo. Yo como pollito a la planchita. Y entonces, bueno, me sirvieron. Y ella va partiendo ese chicharrón y me va colocando su pedazo de chicharrón en mi plato. Así que le dije, yo no como cerdo, no como cerdo. Muchas gracias. Así que se lo devolví, entonces ya me dijo, yo soy mala para la agricultura, así que no como ensalada. Entonces le dije, bueno, entonces pásenme la agricultura, yo sí me la como, y la ensaladita también. Entonces, a donde quiero ir con esto, es que muchas veces nosotros tenemos que escoger. Y una de las razones donde más nos da briega, donde más cosa, es en el asunto de la alimentación. ¿Verdad que sí? Usted no puede comer azúcar, ay, y usted sale a la calle y lo primero que ve son todas esas panaderías llenas de dulces, de bizcochos, de tortas, y ay, Dios mío bendito. Yo queriendo dejar el azúcar y mire todo lo que me ponen ahí al frente. ¿Verdad que sí? Cuando uno va aquí al centro comercial, a mí, vea, yo soy mi delirio, mi cosa tremenda son las tortas, los ponqués, no sé cómo le digan, las de cumpleaños, todo eso. Eso a mí me encanta. Y ahí está mi hermana, y que ella puede dar fe de ese asunto también. Me encantan las tortas. Y a veces me voy, yo digo, tengo ganas de comer algo dulce y me voy allá a eso donde venden tortas, hermano. Y como decimos aquí, me empaco mi porción de torta y feliz de la vida me levanto. Nosotros debemos aprender a tomar decisiones. Y Deuteronomio, en el capítulo 11, por eso le digo que se lea ese capítulo. El Señor le dice al pueblo, te dejo dos cosas a ti, la bendición y la maldición. Te dejo la vida eterna o te dejo a este mundo que está acá. Te dejo una vida llena de plenitud, una vida llena de gracia, una vida llena de bendiciones, o ten tu vida, hazla como tú quieras. Aquí está esto para que tú lo tomes. Lo mismo le dijo a Eva.
no comáis de ese qué, de ese árbol, ¿verdad? No te acerques allá, porque si no vas a obtener unos resultados que no son buenos. El Señor siempre nos coloca las cosas a nosotros. El Señor no te obliga, pero sí te muestra, sí nos muestra a nosotros. Por eso nosotros debemos tomar buenas decisiones. Decisiones que primeramente den la gloria a nuestro Dios. Y sin duda alguna, decisiones que serán de beneficio para nuestras vidas. Por eso nuestra lucha es mental. Por eso el Señor dice en el versículo que un culto racional, que presentéis vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, un culto de una adoración completa, hermanos. Adorar no es solamente ir a la iglesia y cantar y arrodillarnos, no solamente eso. Adorar a Dios es adorarlo en cuerpo, alma y espíritu a nuestro Padre Celestial. Es a través de nuestra mente. Y el tercer punto, en cuanto hablamos de una entrega, es que es un acto de resistencia. La carne resiste al Espíritu Santo que está en nosotros. Gálatas capítulo 5, 16 al 26 nos habla a todos nosotros acerca de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Miren a dónde, cómo vamos llegando para engranar el tema. Cómo vamos llegando para comprender lo que Dios nos está diciendo a través de Romanos 12:1. ¿Cómo es eso que debemos presentarnos nosotros mismos a Dios? ¿Y de qué manera me debo presentar a Dios? Hermana Julia, Gálatas le dice a usted y nos dice a todos en el versículo 16 hasta el 26, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No es que estoy hablando de un plato de carne de res, no es que estoy hablando de un plato de carne de pollo, no estoy hablando de ese tipo de carne. Pero la Sagrada Escritura sí me dice a mí de qué es eso, lo que me está queriendo decir nuestro Dios a través de estos versículos. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifestáis, son las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, peleas, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, hermanos, Dios es claro. Y nosotros a veces nos ponemos a cuestionar a Dios: Señor, pero hombre, eso no es tan malo, Dios, míralo bien. ¿Qué es eso? Cuestionamos las cosas de Dios. ¿Qué más Él que sabe lo que es bueno y malo para nosotros? ¿Qué más Él que es el que sabe lo que es correcto e incorrecto para nosotros? Y miren, narra una cantidad de cosas que se ven en nuestros días. Adulterios por montones. Fornicación por montones. Hoy día para los jóvenes es normal la fornicación. Hoy día es normal para una pareja de novios decirle al otro: tú me amas, entonces voy a decir aquí, como dicen acá, dame una prueba de tu amor. Y cometen el error. Pero también hay pleitos. Y en nuestras familias hay pleitos. Y muchas veces esos pleitos es porque nos olvidamos de que debe estar la presencia de Dios en nuestros hogares.
En nuestras vidas hay envidia. En nuestras vidas hay celos. En nuestras vidas hay cosas terribles, hermanos. Por eso el Señor me habla a mí de un culto racional. Que mi vida adore a Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también como por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, dice Pablo, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Miren, hermanos, nuestras iglesias no debe existir esto. No debe. Cierto día escuché un tema. Ustedes tienen un pastor allá en Miami, el pastor Arnaldo Cruz. Ustedes lo conocen muy bien, ¿verdad? El pastor Arnaldo Cruz tuvo un tema y desde ahí me dejó pensando el pastor. Cuando el pastor dice, narró que para él la pandemia a los inicios fue duro para la iglesia, ¿verdad? Fue triste para la iglesia, ver iglesias vacías, ¿verdad? Muchos hermanos fallecieron en nuestras iglesias. Y él decía, cuán bueno, lo único bueno de esta pandemia es que el día que podamos volver a nuestras iglesias, nuestros hermanos hayan aprovechado ese momento para crecer en Cristo Jesús, para hacer que sus vidas hayan sido transformadas por el poder del Espíritu Santo, para que sus vidas sean otras. Y déjenme decirle que la pandemia nos dio la oportunidad a todos de poder transformar nuestras vidas en Cristo Jesús. Porque hubo tiempo para todo. Hubo tiempo para leer la Biblia. Hubo tiempo para orar. Hubo tiempo para todo y muchos desaprovechamos esas oportunidades. El pastor decía al final, aquí en mi iglesia hay personas chismosas. Aquí en mi iglesia hay tales cosas, decía él. Y en nuestras iglesias también hay esas personas. Me llamó la atención cuando él dijo, si el día que vengan otra vez a reunirse en la iglesia, si esas personas de nuestras iglesias llegan nuevamente a la iglesia transformadas por Dios, amén. Pero si esas personas van a seguir siendo las mismas, que van a venir de la misma manera como antes de la pandemia, decía, es mejor que no vengan, que se queden en su casa. Y Pablo nos está diciendo a nosotros, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos en Cristo Jesús, nuestra vida debe ser conforme a la vida de Cristo Jesús. Si vivimos pensando como Jesús, nuestra vida será diferente. Si vivimos actuando como Jesús quiere que actuemos, nuestra vida será diferente. Si mi hogar actúa y hace las cosas como Jesús quiere, nuestra vida será diferente. La entrega, mi querido hermano, es la clave de la victoria. La entrega a Dios. Ahora hay una pregunta. ¿Qué se interpone entre usted y la renovación? ¿Qué se interpone entre mí y la renovación? ¿Qué se interpone entre nuestros hogares y la renovación? ¿Qué se interpone? Déjenme decirles que Jesús debe ser el Señor de nuestras vidas. Jesús debe ser el centro. Jesús debe ser la base, el fundamento, la clave de éxito de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de nuestra iglesia en general. Elena G. de White, en una matutina conociéndole a él, más a él, en la página 162 dice, dijo acerca del secreto de la renovación,
Por medio del Espíritu Santo, el carácter es transformado y la mente y la voluntad del agente humano se perfeccionan en conformidad con la voluntad divina. Debe haber una unión, mi querido hermano, entre usted, entre mí y Cristo Jesús. Debe haber una dependencia entre los dos. Yo debo depender de él. Hudson Taylor dijo lo siguiente: dar a Dios lo mejor. Coloquemos nuestro trabajo, nuestros planes, nuestras vidas, nosotros, nuestros amados, nuestra influencia, nuestro todo en las manos de Dios. Y finaliza él con esto: entonces, cuando lo hayamos dado todo, no nos quedará nada de qué preocuparnos. Qué bonito, hermano. Cuando usted y yo colocamos todo en las manos de Dios, mire, no hay nada. Dejemos que el Señor haga lo suyo. Yo tengo una experiencia de esto. Y cuando comencé a estudiar teología, tomé una decisión y tenía mi trabajo y decía, yo voy a pedir una licencia no remunerada de 1 mes. Y en 1 mes voy a buscar un trabajo donde pueda trabajar medio tiempo y el otro medio tiempo dedicarlo para mi estudio sin ningún problema. Mira lo que estoy diciendo. Yo voy a hacerlo. Y comencé a buscarlo. Y salían, hermanos, pero me decían, como es medio tiempo, debes dejar el sábado. No me sirve. Bueno, seguí intentando, y tenía solo 1 mes de permiso. Cuando al punto, y me matriculé y todo, dije, bueno, yo me voy a matricular, pero esto va a salir. Y me matriculé y se fue acercando, y faltándome ya 1 día, es decir, al día siguiente, ya debía ir a trabajar. Y no había solucionado nada del trabajo para poder estudiar. Me acosté, y ustedes pueden creer, hermanos, que yo dormí. Yo no dormí. Yo parecía un trompo en esa cama, dando vueltas de un lado para otro. ¿Qué hago? Mañana tengo que ir a trabajar. ¿Cómo voy a hacer para estudiar? Y a las 2 de la mañana, recuerdo que me levanté, me quité mi cobija, me levanté con cuidado para no despertar a mi esposa. Abrí la puerta, la cerré. Y hermanos, me tuve que tirar al piso a orar y decirle al Señor, Señor, yo no puedo. Yo no sé qué hacer ya, no sé qué hacer, Señor. Así que, Padre Celestial, le pedí perdón porque debí ponerte a ti en primer lugar para esto. Le dije, si es tu voluntad, Señor, de que yo pueda estudiar teología, de que yo pueda avanzar en este estudio, cumplir este sueño que tengo, Señor, haz tú lo que tengas que hacer. Yo ya no puedo más. Hazlo tú, Señor. Te entrego ese problema a ti. Y lo hice así, hermano. Le dije, te entrego este problema. Así que usted se encargará de esto. Le dije, yo no sé qué va a hacer usted, pero mi sueño es este. Este es mi sueño. No sé tú qué vas a hacer, pero lo que tú digas, así será. Ok, me fui, me acosté, dormí como un bebé, hermanos, tranquilo. Me quedé dormido de una vez. Al otro día me levanté. Pero en la oración también le había dicho al Señor, bueno, yo mañana, así como decimos por acá, a Dios rogando y con el mazo dando. No solamente hay que dejarle el trabajo a Dios, hermano. Nosotros también tenemos que hacer, ¿qué? Nuestra parte, ¿verdad que sí? Dije, bueno, Señor, yo mañana voy a hablar con mis jefes. Y te pido el favor de que tú toques sus corazones y abras el entendimiento de ellos, para que ellos comprendan lo que yo quiero, cuál es mi sueño. Hágase tu voluntad, Señor. Ok, así que me fui a trabajar, y me encerré en el archivo de la oficina, me arrodillé, oré, Señor, voy a hablar con mi jefe, con mi jefa. Le pedí, me fui a hablar con ella y le dije, jefa, mire, tengo algo que decirle, por favor. Le comenté todo, las razones de mi llegada a esta ciudad, con mi esposa, mis hijos,
y le dije, yo quiero, usted me permita estudiar, usted me da el permiso, y me dijo, por mí no hay problema, lo puedes hacer. Claro que sí, hazlo. Pero debes hablar con el director como tal. Así que cuando hablé con el director, permítame un momentico, conecto este aparato. Oré también, me encerré otra vez en el archivo, oré con él, oré a Dios por él, me levanté de mis rodillas, me fui a hablar con él y le dije, doctor, le comenté todo y me dice, ¿cuál es tu propuesta? Dije, bueno, doctor, mi horario es este. Le dije, el horario de clases es este. Yo puedo trabajar así en la mañana, de 7 a 12. Yo entro de 1 a 6 de la tarde a estudiar y puedo venir y estudiar y trabajar el resto del tiempo. En la tarde cumplir con el horario estipulado. Así que cuando oré, hablé con él, me dice, ok, no hay problema, vamos a hablar yo no tengo problema, me dice, con la jurídica. Así que hablamos con la jurídica y lo interesante es que al final de todo, me dice él, tienes tu permiso. Al día siguiente me llegó la resolución y me concedieron el permiso para estudiar. Cuando nosotros colocamos todo en la mano de Dios, mi querido hermano, Dios actúa. Cuando Dios oye nuestras razones y los deseos de nuestro corazón, siempre y cuando esos deseos de tu corazón sean para honrar y glorificar a Dios, Dios hará. Dios debe estar en todo. Y por último, mi hermano, cuando hablamos de una entrega a Dios, Dios quiere también que los miembros se entreguen. Y la palabra miembro se refiere a los órganos de nuestro cuerpo, así como las áreas de nuestra conducta. Debemos presentarnos nosotros y nuestros miembros, es decir, nuestra mente a Dios. Esto es lo que hace cuando Romanos habla, que hace que Romanos sea más claro todavía cuando dice en nuestro texto, presentéis vuestros cuerpos, presentadlos a Dios. Presentad vuestros ojos a Dios, presentad vuestros oídos a Dios, presentad vuestras palabras a Dios. Y Colosenses capítulo 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Presentar también vuestras mentes a Dios, presentar nuestras manos a Dios, presentar nuestros pies a Dios, presentar nuestras rodillas a Dios. Y cuando hablamos de nuestras rodillas a Dios, es la manera de adorar a Dios. Presentar nuestros pulmones a Dios, lo que respiramos. Pero presentar también nuestro rostro a Dios. Y esto habla, hermanos, nuestro semblante, si está triste o alegre. Hay un cántico que dice, Jesús, tú eres mi alegría. Jesús, tú eres mi cantar. Tú eres la senda más bonita por donde yo quiero transitar. Jesús, tú eres mi alegría. Y déjenme decirle, hermanos, que cuando conocemos a Jesús, nuestra vida debe ser diferente. Cuando nos bautizamos, nuestra vida comenzó a ser diferente, pero el enemigo lastimosamente comenzó a colocar trabas en nuestro camino y comenzó a hacernos cambiar el horizonte, el norte hacia donde debíamos dirigirnos. Pero Dios es grande, mi querido hermano, y todavía tenemos oportunidad para renovar nuestras vidas a Cristo Jesús. Salmos 4:7, si quieres subráyelo, anótelo. Dice, tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes tienen trigo y vino en abundancia. El Salmo 16:8, 9 al 11 dice, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Me darás a conocer la senda de la vida.
En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Salmos 43:4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Salmos 89:15-16 dice, oh Señor, feliz el pueblo que sabe alabarte con alegría y camina alumbrado por tu luz, que en tu nombre se alegra todo el tiempo y se entusiasma por tu rectitud. Salmo 104:34 dice, séale agradable mi meditación, yo me alegraré en el Señor. Salmo 18:24 dice, este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. Salmo 119:162, me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Jeremías 15:16 dice, cuando me hablabas, yo devoraba tus palabras. Ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo pertenezco, Señor, yo te pertenezco, Señor y Dios Todopoderoso. Y Hechos 2:28 dice Pablo, Lucas me dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Elena G. de White también nos dice en el espíritu de profecía, sed transformados por la renovación de vuestra mente. Esto es una forma de abnegación. Y cuando piensen que el camino es demasiado recto, que hay demasiada abnegación en este camino estrecho, cuando ustedes piensen cuán difícil es entregarlo todo, háganse la pregunta, ¿qué entregó Cristo por mí? Esta pregunta coloca abajo la sombra todo lo que podemos llamar abnegación. Mi querido, este es el secreto, presentar nuestra mente que controla el cuerpo y los miembros a Dios. Levantemos un altar y coloquémonos nosotros en ese altar, nosotros mismos y las áreas de nuestras vidas ante Dios. Un altar. Abraham tuvo que colocar a su hijo sobre un altar y fue probado. Coloquemos nuestras vidas sobre un altar y dejemos que Dios derrame un fuego purificador en cada uno de nosotros. Yo no sé, mi querido hermano, cuál sea tu situación en este momento. No sé. Pero yo sí te quiero invitar, y lo que Dios nos quiere invitar a nosotros en esta mañana es que hagamos una entrega total a Él. Yo no sé cuáles sean tus problemas, no sé cuáles sean tus defectos, no sé cuáles sean tus necesidades, no sé qué es lo que te está haciendo apartar de Dios, no sé qué es lo que te está haciendo tomar decisiones equivocadas. Pero por mí, hermanos, yo quiero ser renovado por el poder de Dios. Y yo te invito a ti en esta mañana que tú también te des la oportunidad, pero que aún más le des la oportunidad a Dios de renovar tu vida para su honra y su gloria. Así que, hermanos, repito el versículo de hoy, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nosotros pensemos como Dios quiere que pensemos, cuando nosotros actuemos como Dios quiere que actuemos, cuando nosotros hablemos como Dios quiere que hablemos, nuestras vidas serán transformadas para la honra y la gloria de Dios. Hagamos una entrega total. El tiempo se nos está acabando, hermanos. El tiempo en esta tierra se nos está acabando. Y Dios, sin duda alguna, podemos decir que Dios ha estado recogiendo a su gente.
de alguna u otra manera. Estamos nosotros quedando aquí en pie, hermanos. No sé cuál sea el propósito de Dios en estos tiempos para nosotros, pero el propósito de Dios desde un principio es tu salvación y tu vida eterna. Así que mientras Cristo Jesús llega, mi hermano, mientras Jesús comienza a descender de esas nubes en los cielos, cuando Jesús empiece a descender en gloria, mientras llegue ese momento, hagamos una renovación de nuestras vidas. Hagámosla, hermanos. Hagamos una renovación en nuestros hogares, familias. Usted está con su esposo. Haga una renovación. Yo quiero hacer una renovación en mi hogar. Yo lo quiero hacer y con mi esposa hemos hablado, hermanos. Y como esposo tenemos que sentarnos a hablar eso. Hay preocupaciones económicas, sí. Y un día ella me dijo, usted ha dicho un versículo, mas buscad primeramente el reino de ¿quién? De Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mateo 6:33. Busquemos a Dios, hermanos, en nuestra vida, en nuestros hogares. Hagamos que nuestros hijos busquen a Dios. Busquémoslo. No dejemos que el mundo nos absorba. No dejemos que el enemigo haga cambiar el camino por donde debemos ir. No, hermanos. Busquemos a Dios mientras pueda hacer ¿qué? Allá. Busquémoslo. Y sin duda alguna, mi hermano, algún día no nos volveremos a ver aquí por internet, sino nos veremos allá debajo del árbol de la vida. Ahí en ese mar tan maravilloso, ese mar de cristal. Y más aún, teniendo un encuentro con nuestro amante Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes desean decirle al Señor y hacer un compromiso con el Señor desde hoy? Señor, yo quiero renovar mi vida. ¿Cuántos de ustedes? Amén. ¿Cuántos hogares que están aquí presentes desean decirle al Señor, Señor, yo quiero renovar mi hogar a ti? Yo quiero hacerlo, Señor. Ayúdame a hacerlo. Pídanle ayuda al Señor, hermano. No lo haga solo. Ese es el error de nosotros, que queremos hacer las cosas solos. Pídale ayuda al Señor. Pídasela. El Señor mismo dice, pedid y ¿qué? Y se os dará. Pero pedid ¿con qué? Con fe, ¿verdad? Pero también dice, creyendo que recibiréis. Pidamos al Señor su ayuda. Pidamos al Señor sabiduría. Pidamos al Señor salud. Pidamos al Señor que nos ayude a ser renovados y permitamos que Dios haga esa renovación en cada uno de nosotros. Que el Señor me los bendiga. Que el Señor me los proteja. Que el Señor me les acompañe todos los días, hermanos. Y cuando Cristo venga, podamos todos nosotros dar nuestras manos al cielo y decir, Señor, Señor, aquí estamos, te hemos estado esperando e iremos contigo a morar por toda la eternidad. Que Dios los bendiga. Amén, amén y amén.